están con nosotros los integrantes de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, Adrián Ramírez y Astrid Virginia Fuerte, pues para hablar en esta sección de las secuelas del viejo régimen, qué sucede con el caso de Francisco Javier Valencia Vázquez, si hay justicia o no. Buenos días, Adrián. Buenos días, Astrid. Muy buenos días, Nancy, amigos de Contralínea. Y antes de empezar con el tema principal, quisiera enlazar lo que acabas de terminar de hablar de la Corte Penal Internacional, pero antes que salude a Astrid, por favor. Sí, hola, buenos días, Nancy. Un gusto estar aquí, aquí con ustedes nuevamente. Bueno, mira, creo que vale la pena, Nancy, que comentemos que esta acción que ha hecho el gobierno de México en relación a la denuncia ante la Corte Penal Internacional es importante, sí, y se suma con otras peticiones que se han hecho. Y hay que entender que la naturaleza de la Corte Penal Internacional, que juzga a personas que han reconocido el estatuto de, de, de su país ante esta Corte Penal Internacional, lamentablemente ni Israel ni Estados Unidos han suscrito el Estatuto de Roma que los hace parte de la Corte Penal Internacional, y eso generaría dificultades técnico-jurídicas en el derecho internacional para poder hacer prosperar los juicios. Sin embargo, es un espacio muy significativo que se haya dado este paso por parte del gobierno de México, pero creemos que el paso más importante debiera sumarse a la denuncia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde eh, Sudáfrica, junto con ya cerca de unos 60 países, han estado promoviendo un juicio en contra de Israel y se han pedido medidas precautorias que lo que pretenden, más allá de ir a determinar la culpabilidad del ente sionista, obligar en el derecho internacional a que este ente permita el cese al fuego y por lo tanto una serie de medidas de distinción para llevar ayuda humanitaria, para atender a todos los heridos, a los, eh, las personas que están viviendo los estragos de esta cruenta acción genocida del Estado israelí. También hay que señalar que ya muchas instancias se están pronunciando por llevar a juicio también a Estados Unidos y Gran Bretaña como elementos fundamentales de complicidad al genocidio, ya que han estado proporcionando armas, apoyo técnico y soporte diplomático para evitar que las resoluciones del sistema internacional en el Consejo de Seguridad hagan obligatoria la necesidad del cese al fuego por parte de Israel. Y peor aún, han estado asusando la región con ataques ahora en contra de los hutíes, que ellos habían pedido que los barcos con bandera de Israel o que están haciendo negocios con Israel se les retuviera para evitar que sigan apoyando a esta guerra. La mejor forma de detener esa escalada en el Mar Rojo era precisamente que se lograse el cese al fuego y con eso se restablece el comercio, la región y demás, y han estado presionando con los ataques que se dieron desde sus entes de grupos terroristas que hicieron ese ataque allá en contra en Irán con el general Soleimani en sus en su aniversario de la muerte y que causaron pues alrededor de 100 personas asesinadas y que después la reacción de Irán no se hizo esperar. Entonces la región está en tensión, hay que distender y sobre todo hoy el gobierno de México tiene esa posibilidad de hacer mucho más. Estamos viendo que esta escalada belicista del ente sionista tiene también una influencia muy importante en Argentina con lo que está pasando con Milei. Incluso ustedes ven cómo Milei le da a Zelensky un abrazo y le entrega un símbolo israelí, e incluso como ondea la bandera nazi, la bandera de Israel, perdón, Milei allá en Argentina en este tiempo de campaña. Y de la misma manera, cómo se está asfixiando a los pueblos de Europa con graves restricciones en sus
en los beneficios para la población en general de sus países para ponderar esta maquinaria de guerra que está distendiendo tan gravemente a la región. Entonces, el llamado es a esta cuestión, pero hoy el tema que nos ocupa es un tema que es muy importante porque no es único, pero en este caso que vamos a presentar refleja la gravedad de dónde está la justicia, si realmente los órganos judiciales están procreando acciones de justicia o lo que procrean es más abuso, exclusión y daños a las personas. Gracias, Nancy. Sí, pues adelante si quieren con este último caso y sin nada más decir la importancia de que pues ya se juzgue a ambos estados, tanto Israel como Estados Unidos, que siempre ha sido comparsa de estos crímenes en la Franja de Gaza y que pues no es de ahora, solo que ahora se ha recrudecido demasiado el genocidio. Pues adelante con el otro tema, por favor. Gracias, Nancy. Pues hoy estamos presentando dentro de este espacio el caso de Francisco Valencia Vázquez, que es un caso más donde vemos que se llevó a cabo una detención totalmente llena de inconsistencias, una detención arbitraria y violatoria de derechos humanos. Francisco fue detenido el 28 de febrero del 2020, inicialmente por el delito contra la salud. Y cabe mencionar que todo esto deriva de los hechos ocurridos por el robo de una motocicleta el 26 de febrero de ese mismo año. Y posteriormente detienen a Francisco por este delito de contra la salud. Y, y sin embargo, el delito que está compurgando él actualmente es el del robo de esta motocicleta. La víctima del robo relata que se encontraba a bordo de su moto en un puesto de comida cuando dos personas que iban en una motocicleta le despojaron a él de la suya con violencia y afirma que uno lo amenazó con una navaja y otro, que en este caso pues sería Francisco a quien señalan, lo hace con un arma de fuego y emprendieron la huida. Por lo que la víctima del robo procede a llamar a la policía, quienes comienzan con esta búsqueda de los dos sujetos y en ese momento logran aprender a uno de ellos, de nombre Abraham Sánchez Palestino, y el otro se logra dar a la fuga, el otro en segundo en cuestión, a quienes los policías afirman que sería Francisco, y este abandona la moto en la que venían inicialmente y huye tras unos matorrales sin voltear atrás. Esa es la versión que los policías declaran. Y pues aquí cabe señalar que por tanto los policías no pudieron identificar rasgos físicos de la persona que huyó. Sin embargo, en su declaración, pues los policías señalan a Francisco Javier Valencia como la persona a la que ellos persiguieron. Pero aquí nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo saben que él era, si ni siquiera pudieron verlo plenamente, no pueden identificar características físicas de él, dado que no pudieron alcanzarlo a ver? En este caso, debemos tomar en cuenta algunos elementos fundamentales. Hay un acto delictivo que es el robo de la motocicleta y hay una víctima. Llegan los policías y encuentran a la persona que le robó, a una de las personas que le robó, hacen la persecución y logran detener a uno. El otro huye, como lo mencionaba, dejando la moto y se echa a correr y nunca voltea hacia atrás. No hay manera de que se pueda identificar rasgos físicos de Francisco, y Francisco Javier fue puesto en la cámara de Gesell, que es esta cámara donde juntan a los presuntos sospechosos para que la víctima haga el reconocimiento, y lo llevan ahí junto con otros 3 individuos para hacer el reconocimiento, y la víctima pues señala tan solo por la nariz y las orejas, que es algo que hasta podría parecer de risa, ¿no? Que tan solo por la nariz y las orejas, sin especificar más rasgos físicos señalados o aportando más datos físicos, él hace el reconocimiento directo de Francisco. Ahora bien,
La víctima declara que en este caso Francisco, al robarle la moto, lo amenaza con un arma de fuego, pero no se aportan más datos ni pruebas acerca de este hecho. También otra cosa que se debe destacar es que inicialmente se detiene a Francisco por el delito contra la salud y dentro de este delito no se aporta ninguna prueba en lo absoluto, por lo que fue absuelto de este delito. Sin embargo, pues después de presentarlo ante la Fiscalía de Nezahualcóyotl, del municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México, en la colonia La Perla, ahí pues los policías llaman a la víctima, incluso van por ella hasta su domicilio para que vaya y haga el reconocimiento de Francisco, y le dicen que ahí tienen a una persona con las características de quien le robó la moto. Pero pues como los policías dicen que tienen a una persona con las características, y ni los policías ni la víctima a la que le robaron la moto sabían o no habían podido identificar plenamente los rasgos físicos de de las personas que le robaron la motocicleta. En este lugar en donde sucedieron los hechos, sin embargo, los policías nunca fueron, es un lugar concurrido, sin embargo, los policías nunca fueron a preguntar a los testigos, no hicieron una investigación adecuada, no vieron en las cámaras de video del lugar, o sea, no hay ninguna prueba. La moto que traía el delincuente queda ahí, esa moto, y los policías nunca investigaron las placas, porque esa moto se aseguró, en la que se supone que iba Francisco, me refiero, y nunca se investigaron las placas, a quién pertenece, a nombre de quién está. Entonces no existe una investigación como tal respecto a este hecho. Y sin embargo, solamente con el puro reconocimiento de la víctima, que dice que lo reconoce por nariz y orejas, es la única prueba, o se podría decir prueba, que tienen contra él. Entonces, pues este caso está lleno de varias inconsistencias. El delito de su motocicleta constituye un robo de cerca de 25,000 pesos. Se devuelve la moto a la víctima. Francisco Javier, pese a esto, fue sentenciado a 20 años, 4 meses y 15 días, si no mal recuerdo, sin derecho a fianza. No se aplicó la pena mínima, se le niega el derecho a compurgar su pena en libertad, y esta sentencia emitida se da en virtud de ese daño patrimonial, el cual resulta inconsistente, ya que este no se concretó porque se logró recuperar la motocicleta y se regresó. No se aportan elementos probatorios más que el reconocimiento y el señalamiento directo que hace la víctima. Entonces, eso es por una parte, estas inconsistencias sobre el caso, y pues tal vez en esa parte Adrián pueda aportar un poquito más, pero a grandes rasgos es eso lo que estamos planteando hoy, en el momento que la justicia no está haciendo su trabajo y simplemente juzgan o sentencian a una persona sin elementos probatorios, Nancy. Sí, Esta es una cuestión cotidiana, Nancy, que ocurre con mucha frecuencia allá en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, en el que se detiene para fabricar delitos. Se le detuvo a Francisco por el delito de posesión y portación de droga, un delito contra la salud, del cual va a ser exonerado, pero con eso, ya que lo tienen él detenido, los policías dicen reconocerlo a él como quien robó la motocicleta. Sin embargo, esos policías, la única información con la que contaban era el testimonio de la víctima, que decía que podía reconocer a la persona que le robó la moto, el que sacó el arma, y que no pudieron detener, como una persona que lo podría reconocer por las orejas y por la nariz, pero no dice ni siquiera las características de la nariz o de las orejas. En el reporte, ahí en el informe, solo menciona que lo podían reconocer por las orejas y la nariz. En lugar de investigar, pedir testimonios del lugar donde se llevaron la motocicleta, es decir, los comensales, los dueños del local de comida, las cámaras que habría ahí en el momento de la huida, las huellas digitales,
los datos de la licencia, perdón, de la motocicleta, dónde la compraron, etcétera. En lugar de hacer esa investigación, lo que hicieron fue detener a una persona, llevar a la víctima y decirle, ahí mira pareja, ya aquí tenemos estas personas, ¿ya viste que tienen una nariz? Y sí, oye, y tiene dos orejas, ¿ya viste? Describe exactamente a la persona, porque ya lo dijo el ofendido del delito, tenía dos orejas y tenía una nariz, y Francisco tiene dos orejas y una nariz. Estamos de suerte, pareja. Entonces llaman y en la cámara de Gesell inducen a que identifique a Francisco como única prueba de este hecho ilícito. No hay ningún otro elemento. Y lo peor de todo, imagínense, son 25,000 pesos del delito de robo. Si la motocicleta fuera nueva, era una motocicleta que tenía tiempo de usada, supongamos que bajara 20, 19,000 pesos el monto de lo robado que fue recuperado. Segundo, es la primera vez que acusan a Francisco de un delito, entonces le pudieron haber dado la pena mínima y además, si bien dicen que portaba un arma, nunca se demostró que la trajera, nunca se demostró que hubiera alguna afectación a la esfera psicológica o moral de la persona que le robaron, porque él no menciona síndrome de estrés postraumático, lesión alguna, en fin, estamos en un delito simple que por los errores que los juzgadores tienen y del legislador que hizo el tipo penal, entonces, a Francisco se le sentencia 2 veces por una misma conducta, primero por robo y luego, como dicen, el vehículo automotor, el robo tiene una penalidad baja, pero por ser vehículo automotor aumenta la penalidad y luego por haberse ejercido violencia tiene otra penalidad en la misma conducta y que no se logra demostrar, pero así lo establece el juzgador, son entonces 22 años. Ahora, si nosotros calculamos cuánto nos cuesta como erario mantener en prisión a Francisco durante esos 22 años que el juzgador le niega la posibilidad de salir, estaremos gastando alrededor de 3,600,000 o 800,000 pesos tan solo de mantenerlo en prisión. Es decir, como erario, como pueblo, como país, estamos erogando una cantidad exorbitante por un daño que no se cometió, porque afortunadamente la acción de los policías pudo hacer que se recuperara la motocicleta y él se le mantiene en prisión porque el juzgador, en lugar de darle la penalidad mínima, le dio la media con la idea de evitar que él saliera de prisión. Ese tipo de juzgadores, con ese sesgo, con esa forma tan clasista, tan racista para hacer sus fallos, es lo que hace preguntarse a Francisco, como él nos decía, bueno, y entonces, ¿dónde está la justicia? Y para nosotros como país, ¿qué significa que haya personas que podrían estar productivamente trabajando? Es un chico joven que para cuando salga de prisión, si no logramos el beneficio, ahora que se ha presentado el amparo, entonces él saldrá ya grande, no lo podrán contratar y con todo el daño como pena trascendental que se le produce a la familia, pero a nosotros como sociedad, como erario, que se abuse del dinero del pueblo para mantener en prisión a una persona con actos de justicia. Este es el asunto, Nancy, tan lamentable de Francisco. Sí, muy lamentable como ustedes lo mencionan, Adrián, Astrid, pues veremos si por fin la justicia empieza a caminar y si no, pues ahí también está la propuesta del llamado Plan C. Les agradecemos, como siempre, como cada viernes, esta participación de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, la LIMED, en voz de ustedes, Adrián, Astrid, pues siempre traernos a colación estos casos que nos recuerdan lo mucho que hace falta por hacer en estos poderes judiciales, locales, federal y sobre todo los grandes vacíos en esta materia judicial que llevan a personas inocentes en muchos casos a situaciones terribles como el propio encarcelamiento. Que pasen muy buena tarde, Adriana Astrid. Muchas gracias.